en un retorno de dinero para el cliente. Directamente. Muy bien, bien, bien. Porque... A ver. Aquí por lo que estamos es por la pasta, ¿no? Así que deberíamos construir cada una de nuestras páginas pensando en cómo va a conseguir un retorno de la inversión. Las landings lo que nos van a ayudar es a conseguir ese retorno de inversión de la manera más eficaz posible. Y va a depender tanto del número de la oferta que hagamos como del número de landings tan específicas que hagamos. Cuanto más específicas hagamos las landings, mejor. También dependerá de la forma en la que la diseñemos. Así que vamos a hablar de cómo construir estas páginas desde el punto de vista de la psicología y también cómo construir estas páginas desde el punto de vista más visual. Cada página tiene que tener un único objetivo de conversión. Entonces deberíamos dar un mensaje y no dar ninguna otra salida. Si en esta página es de Xmetrics, una aplicación de métricas y de testing. Entre estas dos, ¿cuál creéis que tendría mayor ratio de conversión? Pues esta. ¿A que la pongo en la anterior? Vamos a hablar un poco de la psicología de la conversión. Sabemos que la psicología está estrechamente ligada con el marketing y la publicidad, entonces también lo va a estar muy ligada con las landings. Los seres humanos hacemos elecciones irracionales y nos basamos pues, en nuestras experiencias pasadas y muchas veces pues no actuamos como otros esperan de nosotros, ¿no? Los usuarios también van a hacer eso. Muchas veces no van a actuar como en teoría y racionalmente pues esperábamos de ellos. Así que nosotros tenemos que tener esa habilidad de persuadir al usuario lo suficientemente como para conseguir que cliquen en ese botón o que nos dejen sus datos. Vamos a ver las características de una landing persuasiva. Dentro de la anatomía de la landing vamos a tener un título que tiene que tener una única proposición de venta, tiene que transmitir uno de los valores clave del producto, aunque bien tengamos muchos, tenemos que lanzar solo uno a través de la landing y en esa información que damos en el título. La imagen debe ser autoexplicativa, tiene que complementar al título. Luego hablaremos un poquito más de las imágenes y también de las imágenes que ubicaremos en la pantalla principal. El copy debe ser explicativo por sí mismo, debe resolver el problema que el usuario tiene. Y además debe ser personal, no hablar desde la marca, sino que hablarle al usuario. Vamos a ver dos principios psicológicos básicos. El principio de principios de influencia y sesgos cognitivos. Y vamos a ir revisando esos principios de influencia. El principio de afinidad nos dice que nos vamos a sentir más cómodos si vemos a alguien que nos gusta, o bueno, no necesariamente que nos atraiga, pero bueno, con alguien con quien empaticemos. Por lo cual vamos a tener una mejor predisposición con una cara simpática que con distintos elementos gráficos y una gran cantidad de texto. En este cambio que hicieron 24 Signals, incrementaron en un 102,5% la conversión de la página. Bueno, vemos que hay muchos más cambios, ¿no? Luego ya podríamos sacar un montón de fallos en cuanto a enfoque a la conversión de la página de la izquierda.
pero el principal motivo lo vieron por la utilización de una imagen cercana. Ahora cuando vayáis viendo distintos servicios y cómo van cambiando sus páginas, cuando cambien y pongan a una persona sonriente, lo útil. Y además una persona normal. No sí, una modelo, una persona que puedes identificarte con ella. Sí, se habla mucho incluso de fotografiar a las personas de la propia empresa, porque es lo que te crea más afinidad con una herramienta que vas a utilizar, ¿no? Que alguien que esté, una persona real que vaya a estar ahí detrás. El segundo principio es el de reciprocidad, y es que pues raramente vamos a dar algo a cambio de nada, ¿no? Siempre intentamos pedir al visitante pues muchas veces demasiados datos a cambio de nada, y en este caso, por ejemplo, lo que se ofrece a través de esta Squeeze Page es un código de descuento del 100% para descargarte un ebook. Bueno, es una forma de, te lo descargas gratis, no, tú dame tus datos que yo te doy un código, entonces es un pequeño juego que sí que puede incrementar la conversión. Esto, claro, solo lo podemos hacer, este tipo de páginas, las Squeeze Page, las podemos utilizar solo en algo que no implique una inversión monetaria, o sea, que no tengamos que pagar por un producto, o que sea algo tan sencillo como descargarse un ebook para otros productos. Y siguiendo con el ejemplo de los ebooks, otra técnica podría ser el ofrecer un pedacito del ebook de forma gratuita, pero luego solicitar ya datos para descargar. Para servicios premium, pues esto ya cambia un poco. Lo que podríamos ofrecer es un periodo de prueba a cambio de los datos, y ya para conseguir retener al usuario y tenerlo ya enganchado para realizar otras acciones de marketing, de remarketing, de emailing, etc. El tercer principio es el de demostración social. Este principio lo que dice es que tendemos a repetir comportamientos de las personas que encontramos en nuestro entorno, sobre todo cuando tenemos poca información de cómo funcionan las cosas. Y vamos a ver un vídeo que demuestra este plan. Ay, pero no lo vais a ver. Es una chica que entra en una óptica, es la primera vez que va a la óptica, y hay pues mucha gente en la sala de espera. Entonces ella pues, se hace unos pitidos y la gente se pone de pie, entonces ella al principio pues, se queda un poco extrañada, pero cada vez que sonaba el pitido, pues todos se levantaban y ella también. Y va pasando la gente a la consulta, y cada vez que sonaba el pitido, pues se levantaban. Pero no tenía ni idea de por qué. Eso es porque es japonesa. Incluso cuando al final se queda sola, pregunta, ¿qué crees que pasará? ¿El pitido? Pero es porque es japonesa también. Entonces, ¿qué ocurrirá si alguien entra? Claro, todos los anteriores estaban compinchados, pero este es una persona nueva que entra, que no tiene ni idea de nada, no.
Que lo curioso es que todos los demás eran personas nuevas que entraban sin tener conocimiento de nada también y es que absolutamente todos se acababan levantando. Y sí, le preguntan. Ella dice que cuando veía que todo el mundo estaba poniendo de pie, pues ya, pero no entendía por qué lo estaban haciendo, pero se sentía incómoda si no se ponía de pie. Y entonces cuando se empezó a poner ella también de pie, bueno, pues si se sentía más cómoda, pues todos se ponían de pie, pues todos de pie y iban a sentar, y iban de pie. Porque es más parecía que no. Chamago, macho ni levanta. Bueno. Esto, bueno, en un usuario que entra en una página web no va a tener a personas que estén clicando en el mismo botón, pero sí que vamos a tender a repetir conductas. Entonces, lo mismo que, bueno, no nos vestiríamos igual de forma que nadie se vestiría, ¿no? Como Blossom, acabamos todos muchos comprando en Inditex, como la de Willa. Tampoco sí, elegiríamos un sabor de helado que nadie escoge cuando entramos en una heladería. Entonces esto es, este principio lo tenemos que tener muy en cuenta porque lo podemos utilizar en favor de nuestra marca, pero también nos puede hacer mucho daño a nuestra marca, sobre todo con toda la comunicación en redes sociales que tenemos hoy en día. Como tenemos una mentalidad de manada, funcionan estupendamente los testimonios en las landing pages. Si no pudiésemos meter testimonios, lo que funcionaría también muy bien sería meter los logos de otras empresas que estén utilizando el servicio, lo que da también confianza. Pasamos a otro principio, el principio de consistencia. Lo que nos dice es que nosotros solemos confiar más en personas que cumplen con su palabra. Entonces, esto extrapolado a los anuncios y a las landing pages supone que tenemos que tener una consistencia entre lo que se dice en el anuncio y luego el mensaje que estamos dando en la landing page. Cuanto más se parezca el titular, el texto y la imagen, así como el diseño, pues por ejemplo aquí del botón, más éxito tendrá la landing. Por el principio de autoridad, tendemos a obedecer a personas o figuras que tengan autoridad. Y por eso, algunos de los recursos que utilizábamos antes, como hemos dicho, el tema de logos, está muy relacionado con el comportamiento. Uno de los recursos que podríamos utilizar es, como habíamos visto antes, introducir logos, como aquí está haciendo Gracier, o bien incluyendo un testimonio de una persona con autoridad. O sea, que será la página de Gracier, este es el papel que se confunda de Gracier, que está utilizando. Por el principio de escasez, uno de los principios, deseamos más cuanto menos posibilidad de conseguirlo tenemos, cuanto menos acceso a ello tenemos o cuanto menos tiempo queda para conseguirlo. Entonces, algunos de los recursos que podemos utilizar es una cuenta atrás, esta era la cuenta atrás que había ayer para el Black Friday, o también una sensación de urgencia o de inmediatez. Esta herramienta para crear páginas web, te dice, en el mensaje dice pues, que la crees ya mismo porque es tan fácil que lo puedes crear en cualquier. Hemos visto todos los principios psicológicos. Ahora vamos a ver los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son tendencias del ser humano a pensar de una manera, es la forma de pensar
que nos lleva a hacer elecciones. Como no vamos a actuar siempre racionalmente, nosotros tenemos que adelantarnos a esos sesgos cognitivos y diseñar las landings de manera que los vayan a sortear. Vamos a hacer un ejercicio ahora, vamos a poner en práctica el efecto de von Restorff. Vais a ver una lista de palabras durante unos segundos. Y ahora decidme qué palabra es la que recordáis. Esto es como muy evidente, ¿no? Pero en las landing pages lo que tenemos que tener en cuenta es este principio de von Restorff y hacer que el botón de llamada a la acción destaque sobre todo lo demás. Pero tan evidentemente como la lista que hemos visto antes, ¿vale? En la lista que hemos visto antes pues era fácil porque bueno, todos los demás eran verbos, el diseño y luego bueno, tenemos ahí un animal con otro diseño, con un color. Entonces, en las landing pages tenemos que hacer algo similar. Siempre dar espacio al botón de llamada a la acción, utilizar un color que sobresalga por encima de todo lo demás. Vamos a hablar de la mirada deíctica. Está demostrado que los humanos y también los primates, no sé si habrán hecho experimentos también con otros animales, pero tendemos a fijarnos en los ojos de una persona o de un animal. Da igual que nosotros estemos mirando la cara del rostro de un animal, que lo primero que haremos será mirarle a los ojos. La mirada deítica lo que dice es que, además de fijarnos en sus ojos, también miramos a donde miran los ojos. Ahora, por ejemplo, en el caso de este orangután nos está mirando a mí, simplemente, o sea, nos está mirando a nosotros, simplemente nos quedamos con su mirada. No sé si conocéis este ejemplo de, bueno, este estudio de eye tracking, bastante conocido. En este estudio de eye tracking que hace Kissmetrics, la mirada del usuario se centraba en la cara del bebé. Entonces vemos aquí la zona más caliente, la roja, y luego tenemos una serie de spots a lo largo de la página, pero se quedan en unas zonas bastante frías. Y sin embargo, cuando el bebé está mirando a lo que es nuestro foco de atención, miramos primero al bebé y luego miramos a dónde está mirando el bebé, con lo que genera unas zonas calientes allá donde sí que queríamos que mirase. Así que en la elección de imágenes para las landing pages no solo tenemos que utilizar imágenes con las que podamos simpatizar, sino también centrarnos mucho en que complemente el mensaje del titular y que nos dirija al titular. El principio de la mirada deíctica no solo lo podemos aplicar en imágenes, sino que también lo podemos utilizar con elementos gráficos. Aquí es tan sencillo con incluir una flecha allá donde queremos que se centre el foco del usuario. Que es algo como muy burdo, ¿no? Muy evidente, pero que realmente funciona. Hablaremos de la superioridad de la imagen. Cuando tenemos un texto... Dios, voy 44 minutos. No, son las 25 minutos. Vale. Bueno, os decía que cuando leemos un texto, solo texto, a los 3 días recordamos solo un 10% de lo que hemos leído. Sin embargo, cuando el texto va acompañado por imágenes, somos capaces de recordar a los 3 días hasta el 65% del texto que habíamos leído, simplemente por estar acompañado de una imagen. Por eso en este ejemplo, HubSpot, cuando explica las características del producto, va acompañando cada párrafo con una
imagen, porque nos hará mucho más fácil el recordar el mensaje que nos está trasladando. Seguimos con el efecto de foco. Cuando nos cuentan una historia, cuando leemos un libro, cuando vemos una película, al tiempo, seguramente no somos capaces de recordar más que una idea principal. Entonces nosotros en las landing pages deberíamos aprovecharnos de eso o tenerlo en cuenta en realidad, porque el usuario, por muchos beneficios que le digamos del producto, solo va a recordar uno. Así que es mejor que le digamos directamente uno. Aquí Avast lo estaba haciendo muy bien y aunque es un antivirus que tiene muchos beneficios que seguramente en un brainstorming pues sería imposible de descartar, ¿no? Están apostando únicamente por la navegación anónima. En la página española, además, habían utilizado la segmentación. Entonces, si tú entrabas, yo de mi Mac entraba en la página de avast.com, me redirigía a la página española y me redirigía a una landing bastante larga, pero con muy poco contenido, dando solo un único mensaje. Se detectaba que estaba navegando desde un Mac y entonces me decía que pues, hay muchas razones para proteger su Mac. Pero está hablando solo de proteger. Vuelve a decir proteger y vuelve a hablar de proteger. Aunque no está utilizando la palabra proteger, está diciendo que nos protejamos cuando entremos en una red abierta. Y esta es la landing, no tiene nada más, solo tiene un botón de más información. Avast está utilizando esta landing en 2 pasos. Y cuando clicas en más información, a lo mejor sabe que tengo gatos, ya mete un CTA de descarga en vez de más información, pero sigue utilizando una página bastante ligerita de contenido, sigue hablando de la protección, sigue hablando de la misma idea, y sí que aporta un poquito más de información, da algún beneficio más, porque ya ha conseguido captar nuestra atención y nosotros somos los que le hemos pedido más información. En la segunda parte de esta presentación vamos a hablar ya de los layouts. Dejamos la parte de la psicología, que la vendremos arrastrando por todo el tema de layouts, pero vamos a hablar del orden y la disposición de los elementos, que es crucial también para tener unas landing pages que conviertan. Y aunque nosotros trabajamos idealmente vamos a diseñar sobre un lienzo en blanco, siempre tenemos que tener en cuenta los patrones de lectura, que son de F y de Z. Este es el patrón de F. El estudio de Nielsen Norman Group hizo un estudio con 232 usuarios leyendo diversas páginas y todos tenían el mismo comportamiento, que es comenzar por una línea superior de izquierda a derecha, seguíamos por una segunda línea también de izquierda a derecha y luego hacíamos un recorrido hacia abajo escaneando, pero ya de forma vertical. Y este comportamiento se repetía en todas las páginas. En esta es como muy claro porque tenemos un diseño muy lineal. Entonces nosotros tenemos que disponer los elementos en la página, los títulos, las imágenes, etcétera, pero teniendo en cuenta que la tendencia de este comportamiento. En los supermercados pasa algo parecido. ¿Por qué parte entras por el supermercado? O sea, si la nave es así rectangular, ¿por qué puerta entras? Tú entras por aquí, ¿no? Siempre por la derecha, porque las personas tenemos una tendencia a ir hacia la derecha. Y aparte, bueno, también lo refuerzan eso con los carritos y con las ruedas, ¿no? Pero siempre te obligarán a ir hacia la izquierda porque nosotros tendemos a ir hacia la derecha, entonces tiendes a volverte a quedar siempre en los supermercados. Otro patrón, aquí aunque tengamos otro diseño y otros elementos, pues volveríamos a hacer el mismo recorrido. Empezaríamos con una línea superior, aquí ya empezaríamos con la línea del logo o la línea del titular. Siempre en el recorrido horizontal de izquierda a derecha, luego iríamos hacia abajo, luego
también dependerá, como siempre, de la imagen que utilicemos aquí. Seguramente si hubiésemos puesto una cara de una persona amigable que estuviese mirando hacia el titular, seguramente habríamos mirado primero a los ojos de la persona y luego habríamos mirado hacia el titular. El patrón de Z suele ser más típico en páginas que tienen menos contenido, como en las lenguas. Vamos de izquierda a derecha, luego pulsamos la página, vamos otra vez de izquierda a derecha y esta Z puede convertirse en un cierta. Vamos a hablar un poco del mito del primer scroll, que en inglés se llama Above the Fold y viene de la industria periodística. Como los periódicos vienen doblados y todas las noticias principales, los grandes titulares tenían que estar ubicados en esa primera doblez. Esto lo hemos venido arrastrando también a las páginas web. Ahora nuestro Above the Fold pues, depende de dispositivos, pero en los dispositivos de escritorio pues, estaría en una altura de 600 píxeles, pero con un ancho mayor de 1024, y en móviles pues, ya estaríamos hablando de una altura de 568, pero de forma más estrechita. Entonces, ahora ya con la multitud de pantallas, ¿seguimos teniendo Above the Fold? Sí, pero muchos más, ya no tenemos uno solo. La mayoría de los jefes de marketing creen que no hacemos scroll, que los usuarios no hacen scroll. Y por eso pues hay muchas veces que puedes llegar a construir un primer scroll como este, ¿no? Pero esto no puede estar más arriba, pero esto no lo puedes poner más arriba. Pues que hemos hecho un vídeo tan chulo que es que tendría que estar arriba. No puedes poner una llamada a la acción también arriba, aunque sea para ir abajo para ver el vídeo. Pero sí hacemos scroll. Haremos scroll siempre que estemos dando un mensaje que nos atraiga lo suficiente para continuar haciendo scroll. Así que tenemos que realizar un esfuerzo en este primer scroll para captar la atención del usuario y luego ya le iremos diciendo más cosas. Además, si nos fijamos en este análisis de Google que hacía sobre sus anuncios, de hecho, los anuncios de Above the Fold es en el primer scroll, les prestábamos menos atención que a los anuncios que había más por debajo. Entonces no tenemos más que incluir un buen argumento para que luego el usuario continúe navegando más abajo, continúe navegando en una página como la que habíamos visto antes de Avast, del antivirus y del Tenemos que reducir la fricción de la página. Hay veces que, por ejemplo, nos piden ubicar un formulario en la parte superior y dependiendo del servicio, así pues yo no te voy a dar mis datos, ¿no? Si no me has ofrecido nada a cambio, todavía no sé lo que me estás ofreciendo. Puede ser intimidatorio. Sobre todo algunos productos que requieren más explicación, como productos que sean de pago o de esas. Tenemos dos formas de reducir la fricción en cuanto a los formularios. Una sería incluir un link a la política de privacidad, que eso realmente reduce la fricción, porque es un elemento de ganar confianza. Y también construir un formulario en dos pasos. Primero captamos la atención con el titular del usuario y después ya ha sido más fácil para él hacer un solo clic. Ya está en predisposición más de poder rellenar un formulario. Y en las landings tenemos que dar una única salida. Aunque el propósito de la página puede variar, el número de objetivos debe ser el mismo, 1. Y entonces, como siempre tendremos un único objetivo de conversión, solo puede haber una salida de la página. No tiene que haber ningún otro link que saque de la página a otra cosa que no sea la conversión. ¿Cómo creéis que está esta página? ¿Está correcta? ¿Tiene un único objetivo de conversión? ¿Tiene una única salida? Hablad. El blog. ¿Eh? Le sobra menú, efectivamente. En esta otra no tenemos ninguna otra salida de la página que nos distraiga del objetivo de conversión.
tenemos un vídeo que funciona muy bien en las páginas que tengan poco contenido. Tenemos un titular, una frase solo, no un párrafo, y un botón de llamada a la acción junto con los logos que dan autoridad a la página. Pero no tenemos ni cabeceras, ni footers, nada que nos distrajese. Los copies, a no ser que el elemento principal de la página sea un vídeo como en esta anterior, los copies eran los protagonistas y la cantidad de texto viene dada un poco por el tipo de producto. Si metemos demasiado texto, los usuarios no lo leerán. Si metemos demasiado poco texto, a lo mejor es insuficiente como para crear un enganche con el usuario. Por ejemplo, para hablar de un ebook, como hemos dicho antes, pues bastaría con montar una squeeze page solo con un titular, un párrafo y hasta ahí el formulario de llamada a la acción. Pero si estamos hablando de un servicio de pago o un SaaS, sí que tendríamos que dar más explicaciones sobre el producto antes de pedir un free trial o pedirle datos más completos. Y para que los copies sean apetecibles, siempre los tendremos que formatear. Podemos utilizar listas con iconos, porque tendremos en cuenta, además del patrón de lectura de los usuarios, tendremos en cuenta que normalmente no van a leer todo el texto que pongamos, pero sí que lo van a escanear. Así que tenemos que escoger muy bien las palabras que utilizamos en cada párrafo, porque normalmente solo leerán un par de cada una de ellas, además de ir saltando por los elementos gráficos. El copy debe estar centrado en el usuario. Y no es que hable del usuario, sino que hable al usuario, que es el tipo de copy que genera conversiones. Es la forma de empatizar con el usuario, redactar los textos con tú y tus en vez de con nos y nos, no hablar de la marca, sino hablarle al usuario de sus problemas y de cómo la marca va a solucionar sus problemas. Eso lo que va a conseguir es que el usuario vea la página desde su propio punto de vista. En este ejemplo, en el titular, le estamos hablando de tú al usuario, le estamos preguntando por un problema que puede tener o le estamos creando una necesidad. Y en el párrafo de debajo ya le estamos diciendo cómo la marca va a solventar ese problema. Pero siempre seguimos utilizando you, ¿vale? Seguimos hablando de tú. También este tipo de redacción de copies podría estar en el CTA. I'm ready to download, pues llamadme o quiero este ebook en primera persona. Cuando utilicemos estos recursos de primera persona y los utilizamos en el CTA, debemos de tener cuidado también de que todo el texto tenga esa coherencia y que todo el texto esté hablando de tú al usuario o en primera persona. La tipografía. Bueno, la tipografía simplemente es, estos ya son unas pautas de diseño general, pero la pasamos rápidamente. Las dos diferencias principales, tipografía con serifa o sin serifa. La serifa para titulares o para frases muy cortas, pero la sans serif para textos ya más largos por su legibilidad. También tenemos que tener en cuenta que es uno de los elementos que más personalidad pueden otorgar a un diseño y prestarle la suficiente importancia. Y ya para terminar, que no sé cuánto me queda. Ah, sí, vale, bien. Vale, pues vamos a ver qué elementos multimedia podemos incluir en la página. Vídeos, GIFs, imágenes. ¿Para qué sirven? Para empatizar con el usuario, explicar lo que ofrece el producto y hacer la página más atractiva. El 95% de los usuarios retienen los mensajes de los vídeos, mucho más que con los textos o con texto más imagen. Por eso es muy recomendable incluirlos en la landing. Tiene que tener una locución de una voz, ser una voz humana, nosotros empatizamos más, pero siempre tiene que ser una voz que nos resulte también agradable o con la que podamos conectar. Por eso también tendremos que tener el tipo de público objetivo para escoger una voz femenina, masculina, de más edad, de menos edad, el tono en que lo oculta, bueno, eso ya es todo un mundo, ¿no? En las páginas en las que tengamos poco texto, le daremos
más protagonismo al vídeo, y sin embargo en las páginas en las que quieran de mayor texto, pues, como hemos visto antes de servicios de pago, que tenían mucha más explicación, lo podemos poner más abajo. Pero siempre será un elemento que no está la ubicación del vídeo en una landing page. Los grandes sustitutos de las landings son los GIFs. Evitan que tengamos muchos pantallazos acompañados de los textos para explicar una funcionalidad que requiera una acción, por ejemplo, de un servicio. Y en muchas ocasiones también pues, sirven para despertar esa sonrisa del usuario, depende de cómo los utilicemos. Para explicaciones pues, más funcionales y que tengamos que utilizar algunos elementos más complicados, pues podemos utilizar los pantallazos más grandes, pero siempre acompañados de poco texto. Las imágenes nos ayudan a mostrar quién hay detrás de la marca. Este sería un ejemplo de cómo utilizar una imagen de una persona real, de la marca, para que el usuario empatice con ella. Y esto es esencial para las páginas de webinar. Las páginas de webinar siempre tendría que aparecer la persona que va a dar el webinar. Y bueno, vamos a dar un repaso de las imágenes heroicas. En este caso, que tenemos una imagen que sería correcta, pero ¿cuál despierta más emociones? La de la derecha, te vas a sentir con el reloj, ¿eh? Es que además esa primera impresión puede durar durante años, o sea que tendríamos que elegir muy bien la imagen que utilizamos. En esta es una imagen que complementa el texto. Es una empresa que te cuida tu césped. Con esta imagen y dices, yo quiero el césped como es en mi casa, pero ya. Te meto el código postal y seguimos. Tiene que ser relevante, como esta por ejemplo, tenemos una imagen de un señor con un perro y bueno, pues es para veteranos de guerra, pero es que esta imagen también podría servir para una marca de pienso, ¿no? Y también evocar el sentimiento positivo, nunca de rechazo. A veces tendemos a representar el problema del usuario con el propio problema en sí, en lugar de cómo le gustaría sentirse al usuario si no tuviese ese problema, ¿vale? En el caso del césped no te pone un jardín hecho un fiasco, sino que te pone el jardín bonito. En este caso también. Esto es unas pastillas de dolor de espalda, y entonces representa con el dolor. Y tienes que a lo mejor sería mejor evocar como el usuario pues, recuerde los paseos por el monte que se daba cuando no le dolía la espalda, algo así. Y cuidado con las fotos de stock, tienen que ser auténticas. En un estudio de WWO se incrementaba la conversión en un 50% al cambiar una foto de stock por una foto propia. Y ya para terminar hablaremos del seguimiento. Cuando el usuario ha dejado tus datos, ya hemos conseguido que convierta, tenemos que ayudarle a convencerse de que efectivamente ha hecho la mejor elección que podía hacer, venirse con nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer además de darle una página de gracias? Podríamos pedirle que nos siga en redes sociales, podemos darle más información acerca del producto, algo que nosotros consideramos que se implique más con la marca. En esta página pues, solicitaba los datos para un webinar y después le ofrecía más recursos, resolución de dudas, un poco más de información. Y nada, pues yo también os doy las gracias. Y no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Nada? Os compartiré la presentación.